Hola a todos desde Donetsk. Aquí de hecho está el edificio de la administración de la República, bueno, en este caso particular de la ciudad de Donetsk. Este reporte va a ser absolutamente único y especial, puesto que tengo que anunciaros un proyecto que a mí me hace muchísima ilusión y estoy yendo directamente pues de hablar con otra persona, sí, va a haber otra persona que incorporamos de alguna forma al equipo de Liusivaya. Voy a intentar ser lo más breve posible para que ya sea él mismo el que se presente, el que os hable de quién es, por qué y cómo ha terminado en el frente de Donbass, porque si bien mi trabajo es más informativo, sentía que faltaba algo en términos de que al final lo más útil que puedo hacer creo que no es tomar directamente un fusil e instalarme en el frente ucraniano. Sí puedo de alguna forma acercaros a una trinchera, el trabajo de la artillería, sí puedo mostraros algunas posiciones, pero lo que no puedo hacer es acercaros a lo que es la guerra en términos diarios, ni tampoco puedo hacer reportes diarios de la situación en el frente, situación real en el frente quiero decir, ni puedo compartir mis reflexiones sobre lo que estoy viendo, ¿no? De cómo es la vida en una trinchera, porque no vivo en una trinchera. Pero hay personas que me parecen auténticos héroes que sí lo hacen, y aquí es donde viene Simón, que además sabe hablar español, bueno, es español, y por eso sabe hablar español, que va a hacer eso por mí. Y va a hacer eso para que todos nosotros de alguna forma veamos cómo es la realidad del frente, o sea que compartirá imágenes, vídeos, reflexiones, reportes directamente del frente, habrá contenido variadísimo, absolutamente en exclusiva. Fijaos, esto yo creo que os lo he enseñado alguna vez, aquí bombardeó, bueno, se ve, ¿no?, que está todo tapado, aquí bombardearon hace no tanto, pero bueno, es el día a día, ¿no?, de esta ciudad. El caso es que será Simón el que de alguna forma traerá la guerra a nuestras casas, porque creo que es necesario y absolutamente fundamental que dejemos de ver estos conflictos armados como una mera cuestión de números, como una mera cuestión de bandos, sino que comprendamos, ¿no?, y por eso también estamos aquí, por qué están sucediendo, tanto en términos macro, ¿no?, en términos geopolíticos, que esa es un poco mi parte, para que veamos cómo lo viven los civiles. Eso lo haré yo, pero también es importante que de alguna manera, porque esto, el lado de Donbass no os lo va a mostrar nadie más que en este caso Simón, no saldrá en ningún medio occidental, que se vea, que podáis vivir realmente con él, leyéndole, viéndole en vídeos, viendo sus fotos, cómo es, qué es lo que supone estar en una trinchera, qué es la guerra en términos del día a día. Dicho esto, no voy a haceros esta introducción mucho más larga, os dejo con Simón, pero antes de que le conozcáis directamente a él, tengo que deciros también que Simón tiene publicados 3 libros, uno de ellos de hecho es de este conflicto en particular. Voy a hacer una maldad, bueno, maldad hecha. Uno de los libros es de este conflicto en particular, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, también un comentario fijado, de vez en cuando os lo iré compartiendo, para que también podáis conocer esa parte, esa faceta de Simón, que es un impresionante escritor y de hecho en ese libro sobre Donbass relata su experiencia, que obviamente también tiene que ver con la guerra, como no podía ser de otra manera. Dicho esto, hasta aquí llego yo, comienza Simón, porque a partir de ahora, de vez en cuando, en este mismo canal y sobre todo en mi canal de Telegram, que es donde van a aparecer estos reportes, os recuerdo Liusivaya o @Liusivaya todo junto, comienza a reportar Simón. Bueno, teniendo en cuenta que parece que vamos a comenzar un proyecto juntos que me hace muchísima ilusión y yo creo que es muy necesario, me gustaría que te presentaras. Bueno, soy Simón,
Simón de Montfort me llamo en algún libro que he escrito, alguna cosa, y es el nombre un poco de guerra que tomé hace ya tiempo, desde mis aventuras en Kurdistán. Dices un nombre de guerra, o sea que has visto guerra. ¿Cuánta? Pues como 7 años en Kurdistán y aquí ya va cerca de un año que estoy aquí en Donbass. O sea que 8 años de guerra yo creo que son 2 guerras mundiales prácticamente juntas, ¿no? Un poco sí que he visto. ¿Y cómo comenzó tu encuentro con la guerra? Bueno, pues las circunstancias me llevaron a tomar una decisión de vida que tenía que cambiar, porque mis circunstancias cambiaron y vi la oportunidad de vivir cosas que en mi vida anterior no podía por mis compromisos familiares, laborales, etcétera, que tenía. Cuando esos compromisos se rompen, pues uno ve unos momentos de desolación porque ve que las cosas cambian, pero también ve un momento de oportunidad, de vivir cosas que antes no podías vivir. Y me lo planteé como eso, como una gran oportunidad que me daba la vida, que me daba también Dios, porque soy creyente, en vivir cosas que antes no podía. Y así me embarqué en defender a los perseguidos que estaban siendo asesinados por los genocidas del Estado Islámico, que no son los musulmanes, sino que son los radicales islamistas que pretenden poner a sangre y fuego sus valores, sus principios al resto de la humanidad. Y así empezó mi contacto con la guerra. Entonces fuiste a la guerra realmente por valores y principios, ¿no? Exacto. O sea, yo vi que lo que estaba haciendo en Europa, en ese momento estaba en Francia en un colegio trabajando, pues era nada comparado con lo que podía ofrecer defendiendo a los perseguidos en, en el Kurdistán iraquí y también en Siria, ¿no? Y efectivamente fueron unos valores, unos principios que defiendo. Llevaba tiempo también trabajando para la iglesia en Marruecos y en otros sitios, ayudando a gente que lo estaba pasando mal, a los inmigrantes que querían llegar a Europa, no a cruzar, sino en sus necesidades vitales que tenían. Y sí, son la defensa de valores. O sea, no ha sido por odio a nadie, ni por odio al Islam, ni por odio en este caso a Ucrania, sino por amor a lo que defiendo, a unos valores, a unos principios y a la justicia. Quizás la parte más importante, ¿no? Para el tema que nos ocupa, el proyecto que vamos a arrancar juntos. ¿Cómo has terminado en Donbass? Pues bueno, viendo que yo quería volver a Kurdistán, hay una aventura que hice con una motocicleta que quería aprovechar en Kurdistán, me fue imposible llegar a Kurdistán. De hecho, hice un recorrido de 7.500 kilómetros, desde España, salí Francia, Suiza, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Moscú, Georgia, Armenia, Irán. Cuando llegué a Irán, a 500 kilómetros de llegar al Kurdistán iraquí, me fue imposible llegar. Entonces, bueno, tuve que regresar por donde había venido, a España, y ahí me planteé la posibilidad de participar en esta guerra, que es una guerra de diferente situación geográfica, pero con unos mismos promotores. Los mismos que propiciaron, que promocionaban y que financiaban al Estado Islámico, que eran Estados Unidos, utilizándolos como fuerza proxy para acabar con al-Assad, el presidente legítimo de Siria, pues eran los mismos que estaban aquí financiando, apoyando y fomentando a los ucranianos, enfrentándose a Rusia por el simple hecho de debilitar a una Rusia que en ese momento estaba siendo disidente de alguna forma a la imposición del nuevo orden mundial, ¿no? De alguna forma son los mismos enemigos los que tenía en Irak que los que hay aquí en Ucrania, para mi forma de ver. Claro, entonces para ti aquí también es una guerra que tiene mucho que ver con los valores y con proteger un mundo, ¿no?, que estás viendo que podría desaparecer. Por supuesto, o sea, aquí hay lo que se llama un totalitarismo, que es un totalitarismo liberal, modernista, capitalista, con la hegemonía americana, anglosajona en el mundo, y quieren imponer a sangre y fuego su modelo político, social, a sangre y fuego también, como el Estado Islámico, ¿no? Entonces, quien está respondiendo a esa imposición totalitaria de ese nuevo orden mundial en este momento es Rusia. Rusia con China y con algún otro país, ¿no? Entonces yo creo que
que la forma de acabar con ese totalitarismo, con esa imposición y esa hegemonía anglosajona y angloamericana de sus antivalores es defendiendo a los países que están defendiendo los valores, como es Rusia en este momento, ¿no? Al final de cuentas, esto no es una guerra contra Ucrania, ni es una guerra contra... Es una guerra contra un modelo del mundo, ¿no? Con el que estamos yo por lo menos estoy en desacuerdo, ¿no? La imposición de la mentalidad woke, de la falta de valores, de la falta de espiritualidad, de entender al ser humano como un simple ser consumista y carente de valores, de voluntad, de principios, de fe, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que aquí defiendo. Lo que estoy viendo, y me sorprende mucho porque aquí también he visto mucho de lo contrario, es que tu perfil no es nada ideologizado. O sea, más bien humanista cristiano, se podría decir quizás. Aquí no podemos hablar de ideologías, aquí no estamos hablando de que es una guerra, de que, por ejemplo, hay quien piensa que los ucranianos son los nacionalsocialistas y los otros son los comunistas, no es así. O sea, en el lado ucraniano hay de todas las ideologías, hay también en el lado ruso hay gente de extrema izquierda, de extrema derecha, de cualquier ideología. Aquí estamos en una pugna por una concepción del mundo, o sea, por el globalismo anglosajón o contra el globalismo anglosajón y liberal, ¿no? Entonces no es una guerra de ideologías. Aquí no, yo tengo compañeros que son de las más diversas ideologías y en frente combato contra personas que tienen también las más variadas ideologías. Esto no es una guerra ideológica, es una guerra de hegemonía, es una guerra de poderes, es una guerra de ver un mundo unipolar y totalitario, un mundo multipolar, donde hayan naciones soberanas que tengan algo que decir, que haya una soberanía nacional de España, de Francia, de Alemania o de Rusia, que puedan decidir sus cosas y puedan discutir sus diferencias o sea, contra una imposición totalitaria de un mundo unipolar americano, y el que se sale de esa dicotomía pues es totalmente anatemizado y perseguido. Entonces aquí estamos hablando de la libertad de los pueblos o el sometimiento al nuevo orden mundial impuesto por esa mentalidad liberal capitalista. Es decir, tú en la trinchera puedes estar con cualquiera, no distingues por ideologías tampoco. Estoy con cualquiera, claro. Estoy con musulmanes, tengo fotos y compañeros que son... Claro, cualquiera que sea compañero. Claro, claro. O sea, hay gente, chechenos que son musulmanes, hay cristianos ortodoxos, hay católicos, hay armenios católicos, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay nacionalistas rusos, hay nacionalistas... Bueno, hay de todo, ¿no? La mayoría de mis compañeros son ucranianos. Eso la gente parece que en España no lo quiere ver, pero... La mayoría de mis compañeros son de aquí, de Ucrania, ¿no? Pero luchan contra ese nacionalismo, digamos, ucraniano, en el sentido que quieren una limpieza étnica en esta zona. Sí, ahí sí que se le ha dado el corte nazi, ¿no? Claro, claro, pero que corte nazi Hollywood, liderado por un Zelensky que es judío, o sea, es que es muy... chocante. Entonces, para mí son los tontos útiles, ¿no? O sea, la gente que con esa mentalidad están en el lado ucraniano y, sin embargo, ¿qué valores están defendiendo? ¿O qué proyecto de mundo están defendiendo? Porque, claro, si luego van a curarse a Israel, que es un poco paradójico, ¿no? Sí, y hablando de compañeros, sé que tienes compañeros en el otro lado. Bueno, ex compañeros. Bueno, el que es amigo en principio para siempre. Es una lástima, esto es como casi una guerra civil donde puedes tener un hermano en el otro lado. No deja de ser un enemigo, pero no deja de ser tu hermano. Entonces, no, bueno, pues es bastante triste. Por ejemplo, hace poco ha caído un buen amigo, un compañero, un camarada que estuvo varios años conmigo en el Kurdistán y que para mí era una grandísima persona, un gran amigo y le guardábamos un gran afecto, ¿no? Y ha muerto en el lado ucraniano. El que esté equivocado y haya elegido el bando equivocado, a mi modo de ver, no deja de hacer que me duela esa muerte, ¿no? Pero bueno, como es Juncker decía en Tempestades de Acero, yo he tratado siempre de no ver en el enemigo un servil, sino pues un enemigo que donde tenga que encontrarlo tendré que eliminarlo, y también asumo que cuando me encuentre me van a eliminar, pero sin odio y sin rencores. O sea, yo no estoy aquí por odio a nadie, sino por amor a los valores y a lo que defiendo. Pero sí, es muy triste ver compañeros, camaradas que han estado conmigo en el frente
kurdo contra el Estado Islámico, que aquí han elegido el otro bando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué eligen el otro bando? Pues cada persona es diferente, es un mundo y tiene sus propias razones, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente que ha elegido el bando ruso lo ha hecho por una defensa de valores, convicciones políticas o humanistas o espirituales, y en general la gente que ha elegido el bando ucraniano lo ha hecho simplemente por aventura, por turismo de guerra, por dinero en algunos casos, porque los contratos son bastante suculentos. Y de alguna forma el rol de la persona que ha elegido el bando ucraniano es más un rol de paramilitarista o belicista que de convicciones ideológicas. ¿Y ha sido el caso también de tu compañero? Hablar de una persona que está muerta y que no puede defenderse, no puede contradecirse, parecería un poco feo por mi parte, ¿no? Pero sí que puedo decir que Pau tuvo sus dudas de venir al bando ruso o ucraniano. De hecho, pensábamos hasta el último momento que iba a venirse con nosotros. Eso dice mucho de que él no era una persona que se haya ido convencida al bando ucraniano. De hecho, me consta que tuvo problemas precisamente por tener amistad conmigo, porque Ucrania pensaba que podía ser un espía ruso o que podía ser un colaboracionista, un tipo de cosas. Y tuvo sus problemas, incluso estando ya en el bando ucraniano, me manifestaba su arrepentimiento de no haberse venido con nosotros, ¿no? Decir esto sobre una persona que ha muerto y que no puede decir si es cierto o no, pues, pero bueno, es así. Es lo Sí, que tú has vivido. es lo que he vivido con él, claro. Y bueno, teniendo en cuenta que ya de alguna forma habré adelantado en la entradilla el proyecto que vamos a hacer juntos, que consistirá en que tú reportes directamente desde el frente y de alguna forma acerques a la gente a la realidad del frente. No sé, algo que quieras decirles antes, cómo quieres que se lo tomen, no sé, la perspectiva que te gustaría darle, alguna entradilla tuya propia, que habrá muchas, espero, pero... A ver, lo que yo encuentro interesante, importante de este proyecto, este trabajo que podemos realizar, es luchar un poco, aunque sea humildemente, ¿no?, contra esa censura impuesta en España, ¿no? Un país democrático, un país que se dice que hay libertad, libertad de prensa, libertad de opinión, tantas libertades, que está sacralizada la libertad de alguna forma, y que haya una censura sobre los medios que son disidentes a lo que los fabricantes de opinión quieren dictar y dictaminar, ¿no? Entonces, luchar un poco contra esa imposición de la verdad, entre comillas, y decir otra versión de lo que aquí ocurre, y que para nosotros es la verdad. Claro, una verdad un poco subjetiva, porque claro, no podemos decir que somos imparciales cuando estamos tomando el fusil por uno de los lados, ¿no? Pues sí, no soy imparcial, pero tampoco es imparcial la prensa que habla en España. Están todos sometidos a unas directrices impuestas desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista de nuestra realidad, que yo creo que es la realidad, con mayúsculas, pero bueno, eso es un poco el desafío que tenemos. Bueno, además va a ser la realidad que tú vivas directamente desde la trinchera, también que la gente quizás conozca, ¿no?, que tiene la guerra tan lejos, pues quizás sepa y pueda imaginarse qué es realmente. Ahora mismo estamos en Donetsk, en mi casa está bombardeada el portal, la gente se piensa que esto es una zona ocupada por Rusia y no es así. Aquí la gente está con Rusia, están en favor de la operación de Rusia, están contra la limpieza étnica que trataba de imponer Ucrania, y estas son realidades que en España se desconocen. O sea, cualquier persona que preguntemos a nuestro alrededor te va a decir lo que opina de la intervención rusa. Y eso es importante, ¿no?, el que se sepa. Pues nada, muchas gracias y espero que los que nos están viendo ahora mismo nos sigan viendo más adelante en los siguientes reportes que ya harás tú. Gracias a ti, Liu, por el trabajo que haces de dar voz también a esta otra... Bueno, me voy a poner clara, esto no está planificado. Pues nada, nos vemos en los reportes de Simón. Muchas gracias.